Segovia, where shopping meets history. ¿Cómo equilibráis, digamos, esa preservación de los valores del comercio local y la industria local, que Segovia también tiene una industria de mucha tradición en muchos sectores, con esas expectativas de los turistas que visitan Segovia? ¿Cómo se hace esa ecuación? Bueno, pues es una ecuación difícil. Todos sabemos en qué situación se encuentra en este momento el comercio a nivel general, ¿no? Pero también es verdad que al final hay que buscar de las debilidades oportunidades y yo creo que muchas veces Segovia, que es una ciudad muy turística, en la que tenemos unos ejes muy marcados, pues hay que intentar aprovechar que toda esa gente que pasa, pues hacerlo entrar en nuestros comercios, que vean que es un comercio, pues lo que decía antes, atento, cercano, competitivo, y que bueno, pues la gente a la vez que viene a Segovia, pues no solo haga un comercio, una visita turística, sino que incluso un posible comercio de compras, un turismo de compras, perdona, en el que bueno, pues la gente pueda entrar en nuestras fantásticas tiendas, con nuestros fantásticos comerciantes, que bueno, pues es verdad que lo que suelen hacer es dedicar mucho tiempo al cliente y atender, bueno, de una forma atenta y cercana. ¿Qué estrategias estáis adoptando para posicionar Segovia y seguir posicionándolo, ¿no?, como ese destino de turismo que combina historia, cultura y compras? La verdad es que Segovia, afortunadamente, pues tenemos un gran patrimonio histórico, cultural y gastronómico. Y pues prácticamente no solamente acogemos a turismo que viene a Segovia por primera vez, sino que somos afortunados que tenemos bastante turismo de repetición. Eso hace posible también que muchos de los turistas y visitantes que tenemos se acerquen a Segovia con la oportunidad no solamente de consumir gastronomía, sino también de poder realizar compras vinculadas con artesanía, con gastronomía también en nuestra ciudad. Ese turismo de repetición es un turismo más tranquilo, más slow, que le interesa pasear por nuestra ciudad y también en un entorno muy diferente al que tienen, por ejemplo, la gran ciudad en Madrid. Entonces, eso posibilita también el poder realizar compras en nuestros establecimientos. ¿Cómo haces para que este tipo de servicios atraigan a tus clientes, tanto a los que residen en Segovia, como, y ahora hablaremos de eso, pues en un momento determinado, clientes que pueden venir o desplazarse desde otros puntos o del país o de otros puntos internacionales, ¿no? Está claro que las redes sociales nos ayudan mucho, pero sobre todo la base es una formación constante, una preocupación por que mis clientes estén contentos, y en Segovia, si tus clientes están contentos y das un buen servicio, haces una formación constante, estás al día en tratamientos y tecnologías nuevas, creo que es una ciudad agradecida y me lo está demostrando porque me están referenciando muy bien y cada vez tengo más clientes. También es cierto que las redes te ayudan en cuanto a que bueno, pues, te dan una visibilidad que el cliente, incluso que viene de visita a Segovia, pues le llama la atención y de repente estoy en Segovia, voy a pasar unos días aquí y quiero hacerme un tratamiento contigo. O estoy estudiando, que hay muchas estudiantes, tanto nacionales como extranjeras, que te buscan por los servicios, por la exclusividad de algunos de ellos y también porque, bueno, pues al tener un vasto conocimiento de inglés, me puedo defender con ellas y hacerles los tratamientos y explicarles los tratamientos en inglés, no en todos los idiomas, pero sí en inglés. Bajo tu punto de vista, qué papel crees que cumple en este caso tu labor artesana dentro de lo que es todo el entramado empresarial de Segovia? ¿Crees que es una pieza fundamental desde el punto de vista de la conservación y perpetuación de algo que es tradicional y ancestral? ¿Crees que se sigue demandando este tipo de servicios? ¿Crees que aporta a esa parte de historia de la ciudad?
Pues bueno, tú lo has dicho, todo lo que has dicho te lo copio. Efectivamente, no es un comercio de día a día, ¿vale? Que compras todos los días. Es- Son piezas que no son reemplazables, son eternas. Y tanto en obra nueva como en restauración, si este oficio de vidriero desaparece, pues todas las vidrieras que existen en los templos o en edificios civiles históricos, bueno, pues no va a haber quien las restaure. O sea, entonces es, bueno, pues intentar mantener este patrimonio cultural, artístico que tenemos en Segovia, en la provincia y en toda España. Y ese es nuestro oficio, trabajar para preservar ese patrimonio y luego, en otro tema, pues intentar hacer ver y hacer demostrar que las vidrieras no solo están en el marco de las catedrales, sino que también tienen otro marco, ¿vale? Puede ser escultórico, arquitectónico, en obras contemporáneas y, bueno, totalmente adecuadas a cualquier tipo de decoración. Y eso es lo que estamos trabajando también con arquitectos, interioristas, decoradores, etcétera, que los están integrando en sus nuevos proyectos. Bueno, Sí. y cuéntanos, durante todo este tiempo, ¿se conserva el sabor de la tradición tal cual o las nuevas generaciones habéis ido introduciendo innovaciones, novedades? Bueno, se ha ido introduciendo pues muchas más novedades, sobre todo porque lo que es la alimentación, pues yo que sé, ha cambiado mucho de hace bastantes años ahora. Y por ejemplo, antiguamente, tú ahora por ejemplo vienes a comprar y te llevas 1 kilo de sal, 1 kilo de harina, 1 kilo de azúcar, y antiguamente era todo a granel, era muy diferente todo. O sea que, pero igual que, no sé, bueno, la leche no porque venía en bolsa, pero casi todo era a granel, incluso el aceite. Conservamos la tradición de siempre, introduciendo algunas pequeñas variaciones, pero al final eso es lo que hace a un comercio como el vuestro especial. Sí, bueno, nosotros nos hemos delimitado más o menos más digo, nos hemos puesto para más alimentación, no sé, como más calidad. O sea, todo primeras marcas. Bueno, hay que tener de todo, pero bueno, que calidad casi todo lo que tenemos. ¿Qué destacarías desde tu punto de vista esa experiencia de vivir en una ciudad como Segovia? Y algo de Antonio Machado, porque me gustaba la literatura, me gusta mucho la literatura. Eran las ideas generales que tenía. Sin embargo, cuando yo llegué aquí en esos tiempos, ya estaba muy chiquita, no conocía mucho el mundo. Lo que me pareció interesante, sorprendente, fue que en este lugar habita gente que sabe mucho, habita gente que está muy comprometida con una buena educación, que es lo que a mí me interesa, y también porque es un lugar precioso, o sea que un goce estético vivir acá. Tú sales a las calles, miras las montañas, sales a las calles, miras la arquitectura, y yo sentí eso, un sobrecogimiento, que sentí un amor profundo hacia la belleza que hay en Segovia. ¿Y cómo integráis Sí, con, bueno, pues cómo llegáis a todo ese tipo de público más nativo digital, más que está en las plataformas digitales, que a lo mejor pasea más con su teléfono móvil que con sus propias sí. piernas, ¿no? ¿Cómo combináis esta paradoja a priori, pero que entiendo que puede convivir? Sí, sí, claro que sí, o sea, porque una cosa es que todos los procesos que tratamos sean artesanales y vengan siendo desde hace mucho tiempo iguales en ciertos procesos, en ciertos materiales, pero otra cosa es que, por supuesto, tenemos que estar actualizadas, tenemos que estar presentes en las redes para que todo ese público del que nos hablas nos pueda seguir, pueda conocer nuestro trabajo desde dentro, porque sí que es verdad que es una de las cosas que a nosotros sí que nos gusta, ¿no? Que muchas veces es una profesión un poco desconocida y sí que nos apetece ir colgando un poco de nuestro día a día para que la gente valore también un poquitín dónde se van todo ese número de horas que se van en cada una de las obras, ¿no? Y entonces, pues sí, intentamos eso, pues tener nuestra página actualizada y estar presentes en todas las redes de la medida que podemos, claro. Segovia, where shopping meets history. Segovia, donde las compras se encuentran con la historia.
Ségovia, là où le shopping rencontre l'histoire. Segovia, 购物与历史相遇之地。セゴビア、ショッピングが歴史と出会う場所。Segovia, Where Shopping Meets History es una campaña financiada por la Unión Europea, fondos Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, y organizada por el Ayuntamiento de Segovia, Comercio de Segovia.